¿Te imaginas tener un superpoder que te ayude a conquistar a tu profesora? Vamos a ver cómo le va al prota con esas bendiciones. Pero antes de continuar, no se te olvide seguirme en Instagram de mi cuenta de Kim.gz, donde vas a encontrar contenido variado que sé que te va a gustar. Adicional, tenemos cuenta de TikTok de Kim.z1, donde también vas a encontrar mis resúmenes. En algunos momentos voy a subirlos aquí primero, como para darle variedad al canal. Los enlaces vas a encontrarlos en la descripción del video y ahora sí, continuemos con el video. La historia inicia en un colegio, en un lindo atardecer. Se observa que en un salón de clases hay alguien entrenando y resulta ser nuestra waifu que está haciendo una autoración, pero al parecer su cuerpo se está moviendo solo como si alguien la estuviera controlando, y al parecer es así porque vemos la mano del prota que está conjurando un hechizo. Ella trata de parar, pero llega a un punto donde no puede detenerse, pero cuando finalmente termina se da cuenta que el prota la estaba mirando. Aquí nos hablan un poco sobre ella. Su nombre es Ayana y es una chica brillante y alegre. Es una miembro del comité que nunca ignora a la gente necesitada y es considerada la más hermosa del colegio. También tenemos a una chica llamada Aika. Ella es la hermanastra del prota y la describe como una chica ingeniosa y directa. Ahora tenemos a una chica llamada Anju y es la profesora de japonés de su escuela y es la profesora más linda que hay, y él la describe como una mujer orgullosa. Aquí nos cuenta que con la habilidad de manipulación corporal que obtuvo por casualidad puede controlar los cuerpos de otras personas usando su mente y empezar a utilizar ese poder para satisfacer sus deseos evangélicos. Y esa es la historia de cómo convirtió a estas tres en las sacerdotisas del templo H. Un día de camino al colegio vemos cómo los compañeros lo criticaban y lo trataban muy mal con sus comentarios. Mejor dicho, era el chico que le hacían el bullying en la clase, pero en ese momento lo llama a su compañera. Ella lo saluda amablemente y le dice que hoy vuelve a tener la mirada muy seria. Adicional le pregunta si está bien de salud. El prota le dice que está todo en orden, reprimiendo los sentimientos que lleva por dentro. Ayana le dice que está haciendo un buen trabajo y le hace la forma de un círculo con flores, ganándose así el interés del prota. Ya finalmente se despide porque iba tarde al comité, pero en ese momento llega su odiosa hermana diciéndole que la está mirando como un bobo y que eso le genera malestar. Él le pregunta si hoy no iba a ir en el carro al colegio y ella le dice que como siempre su cerebro no está funcionando bien. Él le pregunta que qué quiere decir y aquí Leon-chan cambia de actitud y con una mirada fulminante trata de decirle algo, para tiempo después tenerlos escondidos en el gimnasio del colegio. El prota la tiene cautivada con las oraciones. Con el jutsu de control de mente la estaba convenciendo de lo contrario, y con ese curso intensivo de todos los días, Leon-chan es su nueva sacerdotisa. Nuevamente en el colegio con su risa perturbadora, el prota dice que ahora sigue su profesora. Al día siguiente vemos a la profesora caminar por el pasillo del colegio. El prota dice que se ve muy hermosa como siempre y que su juventud está al máximo cuando la ve. Más tarde los dos se encuentran solos en el salón de clases y la teacher le pregunta sobre lo que quería discutir con ella. En ese momento el prota usa su poder para que se acerque a él y ella le pregunta si es algo que no puede decir en voz alta, pero él empieza a notar algo raro ya que no puede mover su cuerpo. Ella intenta buscar una explicación mientras le dice al prota que no la vea. El prota inicia la clase mientras ella se encuentra sorprendida por lo que está pasando y ahí mismo activa su jutsu de control de mentes nivel 2 y con eso inicia la evangelización, convirtiéndose ahora en una fiel sacerdotisa. Días después siguen continuando los encuentros. Ahora volvemos a la escena del principio donde el prota encuentra a Jan en el salón y es cuando decide que es hora del plato principal. Cuando se encuentra con Jan en el salón de clases, ahí empieza el entrenamiento, pero aún así levanta su brazo y activa el jutsu de control de mente nivel 2. Él le confiesa que él es el culpable de que su cuerpo se mueva y que está usando su habilidad para que ella se convierta en su sacerdotisa. Ella le pregunta que por qué hace eso. Él le dice que no se preocupe porque eso apenas está empezando y ya en posición iniciaron con su primera bendición. Al día siguiente el prota le enseña un par de trucos mágicos a la presidenta. Se encuentran en la mitad de la biblioteca y dice que a pesar que sabe que lo está controlando, no puede creer que está haciendo eso, pero el prota se acerca a ella y le da su primer beso. Pero en ese momento se acerca una profesora por el pasillo, pero a la waifu empieza a darle miedo que la descubran, pero el prota usa su jutsu nivel 3 para que se calme, pero al fondo se empiezan a escuchar los tacones que se está acercando poco a poco. Él dice que no se preocupe, que ya está próximo a acabar la bendición y que continúen hasta el final, y ella se sorprende porque terminó su cometido y en el momento justo antes de que la profesora los viera. Más tarde ella se pone el traje de sacerdotisa y le dice al prota que se siente nerviosa y con sinceridad le dice que quiere tener una bendición. Le indica que le dará las clases para que se convierta en toda una sacerdotisa. Más tarde en el templo sagrado se reúne toda la congregación donde cada una recibe la palabra sagrada. Dicen que la prédica del prota es la mejor y alaban que esa es la religión verdadera. Y bueno, hasta aquí este video. Si les gustó espero que me apoyen con un like y dejen sus comentarios si quieren más videos como este.